vamos a hablar sobre aplicaciones lineales. Entonces, una aplicación lineal es una función al fin y al cabo que tiene dos espacios vectoriales. Aquí vamos a dibujarlo mejor de una manera a la que están ustedes acostumbrados. Entonces, se le puede llamar de varias maneras, ya es decisión del autor cómo le va a llamar. Entonces le podemos llamar una función t que va del espacio vectorial E en el espacio vectorial F, tal que a cada elemento U le asigna t de U. ¿Ya? Es la misma U. Pongámosle una B mejor. ¿Ya? Entonces es una función como ustedes están acostumbrados, nada más que parte de un espacio especial y llega a otro también especial. Lo que ustedes están acostumbrados, no sé, por ejemplo, en cálculo es una función f que va de los reales en los reales, tal que a cada x le corresponde x al cuadrado, por ejemplo, ¿no es cierto? O una función g que va de los reales en los reales, tal que a cada x le corresponde seno de x. ¿Ya? Esta es otra función de ese estilo, con las diferencias que en el conjunto voy a tener un espacio vectorial y en la llegada voy a tener un espacio vectorial. Y le voy a hacer un cierto tipo de operación. Ya vamos a ver varios ejemplos abajo. Eso querría decir que fuera una función. Pero no es solamente una función. Además de eso, cumple dos propiedades, que son la linealidad. Por eso se llama una aplicación lineal. Estas propiedades son propiedades de linealidad. La primera, que si yo estoy sumando, y aquí voy a cambiar un poco la notación de los apuntes, le voy a poner suma bombita y suma cuadrado, para que entiendan un poco mejor. Entonces, si yo estoy sumando dos vectores, u más b, el resultado de yo evaluar f en x más b es igual a evaluar t en u y a eso sumarle un t en b. ¿Por qué hay esta diferencia de círculo y cuadrado? Porque en un caso puedo estar sumando vectores, entonces hay una operación de suma que se usa para vectores y este cuadrado puede ser que la f sea una matriz, entonces voy a usar la operación de suma de matriz. Pero para empezar, para que ustedes me entiendan, me voy a quedar primero siempre en los reales. Consideremos esta función, comparemos estas funciones de aquí arriba. Estas también podrían ser aplicaciones lineales o no, dependiendo si cumplen las propiedades que están arriba. ¿Ya? Los reales es un espacio vectorial, entonces esta podría ser una aplicación lineal que va de los reales en los reales. Pero para hacerlo, debería verificar la primera condición que está ahí. Entonces voy a verificar esa primera condición. Debería cumplirse que f de x más y fuera igual a f de x más f de y. Ahora comparemos. F de x más y sería x más y al cuadrado. Y f de x sería x al cuadrado más f de y sería y al cuadrado. Les pregunto, ¿estas dos cosas son iguales? No. No, no son iguales. Entonces, f, esta de aquí, no es una aplicación lineal. ¿Ya? Hagamos lo mismo con la g. Yo les pregunto, ¿g es una aplicación lineal? Entonces, debería comparar que g de x más y fuera igual a g de x más g de y. En el caso de arriba tendría seno de x más y abajo tendría seno de x más seno de y. Les pregunto, ¿son iguales? No.
son diferentes. Entonces, este es otro ejemplo de algo que no es aplicación lineal. En matemática es muy buena idea siempre tener presente qué es y qué no es. ¿Ya? Hagamos este último ejemplo. Calculemos h de x más y y calculemos h de x más h de y. ¿A qué es igual h de x más y? A 5x más y, que es igual a 5x más 5y, que es igual a h de x más h de y. Entonces, esta es una función, cumple, y cumple la primera propiedad que le podemos llamar aquí nosotros entre amigos A1 y A2. Entonces, cumple la propiedad A1. Chévere. Entonces, hasta ahí diríamos que sí es. Hablemos de la segunda propiedad. Igual, la segunda propiedad. Tengo la operación de producto dentro del primer espacio vectorial y voy a obtener que yo puedo sacar esa constante y evaluar la función solo en ese vector. Si es que esa igualdad se verifica, entonces voy a decir que T es una aplicación lineal. Revisemos eso con nuestro ejemplo chiquito. Debería verificar que H de alfa X, donde en algún punto tuve que haber dicho que alfa es elemento del campo. Esto sería igual a 5 multiplicado por alfa X. Esto sería igual a alfa, 5 por X. Y esto sería igual a alfa H de X. Entonces también cumple a 2, por lo tanto H es una aplicación lineal. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Dudas hasta aquí de lo que hemos hecho? Inge, ese alfa sale porque estamos en el campo de los reales, ¿verdad? Ajá. Gracias. Ya, muchachos. Entonces, ok. Ya. Entonces vamos a leer la observación y a ver un par de ejemplos. Observación. En adelante consideraremos dos espacios vectoriales, ya que si bien se están denotando de la misma manera las operaciones, suma y producto de los dos espacios vectoriales, estamos claros que no tiene por qué ser así. Como eso conseguimos simplificar la escritura de... Ya. Entonces, cuando no haya lugar a ambigüedad, es decir, igual que cuando trabajamos con espacios vectoriales. Simplemente vamos a usar la suma y el producto sin hacer ninguna diferencia, pero tenemos que tener presente que a veces vamos a estar sumando matrices y sumando vectores o polinomios, entonces cada uno tiene su operación especial que tenemos que tener presente. Pero si no hay lugar a ambigüedad, entonces no se va a diferenciar una operación de otra, como está puesto aquí en este comentario. Vamos a ver ahora sí ejemplos con el objetivo de que a ustedes les vaya quedando claro que es este asunto de las aplicaciones lineales. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una aplicación lineal, me dice que es una aplicación lineal porque toma un vector y le asigna siempre el 0. Entonces, vamos a ir probando rápidamente, eso sí, por tiempo, que esta es una aplicación lineal. Entonces, insisto, esto de la A1 y la A2
Esto es entre ustedes y yo. Si es que en la prueba ponen a 1 y a 2, el resto de profesores no les van a entender. Entonces, pero no importa, lo que sí tiene que estar claro es, siempre cuando queramos demostrar, vamos a usar sea U, B elemento del conjunto de salida y un alfa elemento del campo, ¿ya? Entonces, bueno, podemos escribir a 1 para guiarnos nosotros, escribimos T de U más B, y T de U más B es igual a ¿cuánto dado esta definición? Andrew Barrera. A ver, sería t 0 más 0 al cuadrado. No, 0 más 0. A T, ver, ¿cómo? t paréntesis 0 más 0. ¿Por qué? Ah, no, solo 0 más 0, no el t. Esto, usando esta definición, me dice, no importa lo que está aquí, esto va a ser igual a 0. Y ya, nada más. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Sí, profe, ya. Ya, ¿y a qué sería igual T de U más T de B? Igual 0, profe. ¿Solo un 0 o 2? O sea, el 0 sería 0 más 0 me da 0. Eso, 0 más 0 nos da 0. Y entonces esto sería, uy, estoy escribiendo muy encimado, perdón. Esto sería 0 más 0, que sería igual a 0, que sería igual a T de U más B. Y con eso hemos demostrado la A1. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahí sí se entiende. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Andrew, hagamos el A2. ¿Cómo demostraría A2? T de alfa U es igual a ¿cuánto? Oh, creo que sale mejor Por al 0. revés. A ver. T de alfa, T de U es igual a ¿cuánto? Ah, sería t de alfa por 0. A alfa por 0. Esto es igual a 0 y 0 es igual a T de ¿cuánto? T de alfa por u. T de alfa por U. Perfecto. Entonces ahí demostramos A1 y A2. Por lo tanto, esta es una aplicación lineal. ¿Qué me adelanto un poco? Vamos a escribir que es una aplicación lineal de esta manera, que pertenece, aquí va el conjunto de salida y aquí el conjunto de llegada. Muchas gracias, Andrew. Sofía Betancourt, probemos que la identidad es una aplicación lineal, rapidito, pero. A1, ¿cómo sería? Dice, A1 sería que T de U más B tiene que ser igual a B. No. Ah, ¿A no. qué sería igual T de U más B? Es al mismo vector, U más B. Exactamente, U más B. ¿Y esto es igual a qué? Y eso es igual a T de U más T de B. Perfecto, entonces con eso hemos verificado A1. ¿Cómo hacemos A2? Sería T de alfa por U por V. Y ¿Por eso V? debería ser ¿Ahí está A por bien? V. Sí, Le sí. puse U, da lo mismo. Ya, Y eso sería igual a alfa U. perfecto. Y eso sería igual a alfa de T de U. Ya, Por lo entonces tanto, es cumple, aplicación lineal. ajá, T es una aplicación lineal que va de E N. Ah, súper bien. Muchas gracias, Sofía. Brenda Bravo, 3, rapidito. Vamos haciendo A1 y A2. Sería T de U más B. T de, ok, U más B. Donde U es el polinomio U1, U2, U3. Y B, disculpen que escriba un poquito desordenado, es por espacio, ustedes entienden. Ya. ¿Ya? Entonces esto sería igual a ¿cuánto? U1 A menos 2. U1
Aquí voy a escribir como vector, eso va a ayudarnos bastantísimo a entender lo que estamos haciendo. Deme medio segundo, vamos a escribir así, entonces U1 menos 2, y aquí sería el segundo elemento. Ah, no, espere, muy rápido, muy rápido. Hagamos primero T. ¿A qué es igual U más B? Le ayudo. U1 más B1. ¿A qué sería igual U más B? U2 más B más V2. Perfecto. Ya, ahí estamos de acuerdo. Ahí sí está más fácil de hacer. Entonces, mire, me dice esta aplicación lineal, tomo un vector en R3 y devuelvo un vector en R2, por eso es bonito este ejemplo. Paso de una dimensión a otra. Entonces ahí ya veo como todo lo que yo puedo hacer con estas aplicaciones lineales. Ya, ahora sí. Me dice ahora que esto va a ser igual a coger el primer elemento del vector menos 2 veces el tercer elemento del vector. ¿Cómo me quedaría? U1 más B1 menos, menos 2 por U3 más B3. Sí, perfecto. ¿Y el segundo? U2 más V2 menos U3 más V3. Ya, perfecto. Y ahí, ¿no es cierto? Nosotros podemos reescribir esto con el objetivo de llegar al otro lado, escribir T de U más T de B. Esta es una forma de hacerlo. La otra forma es hacer lo que estábamos haciendo antes, escribir T de U más T de B y comparar ambas. Pueden usar cualquiera de las dos estrategias, la que sea más clara para ustedes. Hagamos esta como para que comparen y vean cuál les va gustando más. Entonces, Brenda, ¿qué sería igual T de U? Sería U1 menos 2 U3. Así. Ya. Y U2 menos U3. Ya, perfecto. ¿Ya qué sería igual T de V? B1 menos 2 B3 y B2 Ya, menos B3. perfecto. Y si sumamos esos dos vectores, ¿cuánto me queda? Lo voy a escribir abajo por espacio. ¿A qué me da? Sumemos. ¿Cómo sumamos? Y aquí también quiero que comparen. Este más de aquí es la suma en R3. Y este más de aquí es la suma en R2. Por eso es que les estaban poniendo símbolos diferentes. Aquí no nos hacemos problemas, sabemos cómo sumar en R3, sumar en R2, entonces por eso no tenemos símbolos particulares para indicar eso, pero a eso hacía referencia el comentario de arriba. Ya, ¿cuánto sale? 1 menos 2 U3 más, más B1 menos 2 V3. Ya, y yo puedo agrupar de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, hagamos el de abajo. U2 más B2 Perfecto. menos U3 más B3. Perfecto. Y entonces, si nosotros comparamos estas dos cosas, ¿son iguales? Sí. Son iguales, entonces se cumple a 1. Hagamos rápidamente a 2. Entonces sería alfa de U. ¿A qué es igual alfa de U? Alfa U. Le estoy haciendo, perdón. Ya. ¿Ya qué es igual esto de aquí? Alfa por U1, U2 y U3. ¿No? Alfa por un U1. ¿Qué? Por Sí, el... aquí está. A ver. Ahora ya aplicamos aquí, perdón, me faltó la T. Y ahora T de esto, ¿a qué va a ser igual?
alfa 1 menos 2 U3, 2 Alfa U3. U3. Ajá. Alfa U2 menos alfa. U3, perfecto. Y ya estando ahí, entonces nosotros podemos sacar factor común el alfa y nos queda U1 menos 2U3, U2 menos U3, y esto es entonces igual a ¿qué? A alfa de ella, que es igual a lo que está dentro, TDU. a T de U. Ya, entonces también cumple A1 y A2. Como cumple A1 y A2, decimos que T es elemento de las aplicaciones lineales que van de R3 en R2. Y ahí se acabó. Muchas gracias, Brenda. Alison Cajamarca. Inge, perdón, una pregunta. Ajá. Cuando sacábamos el alfa en matrices, no. Ah, no, perdón, es que solo es una columna, ¿no? Ya. Ya, ok. No entendí ni la pregunta ni la respuesta, pero bueno. Entonces, a ver, Brenda, hagamos, no, Brenda ya participó. Alison, hagamos el 4. Ya, profe, buenos días. Buenos días. El A1, ¿cómo sería? T, entre paréntesis, U más V, ¿Ya? igual a T Si quiere, de U más definamos V. el U sería U1, U2 y el B sería B1, B2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría? A ver. U más B. U1 Ujú. menos U menos B1. No. Primero sume los vectores. Se puede hacer directo, U1 pero más, se están confundiendo. Primero suma. más V1. Eso. Y U2 menos, más B2. Ya. Ahora sí. Vamos a aplicar aquí lo que me dice la forma lineal. Entonces me dice al primero, réstele el segundo. Entonces, ¿cómo sería aquí? U1 más B1 Ujú. menos U2 más B2. Perfecto. Ya, luego, el segundo elemento es 2 veces el segundo. ¿Cómo sería? 2 U2 más B2. Perfecto. Y al tercero, ¿qué sería? 1 más B1 más U2 más B2. ¿Ya? Chévere. Entonces, de ahí, va a decir usted, Alison. ¿Seguimos con esto para después llegar a T de U más T de B? ¿O calculamos T de U y T de B y comparamos? ¿Qué prefiere hacer? Calcular aparte y comparar. Ya, sí, eso creo que es más fácil. Entonces, calculemos. ¿A qué sería igual T de U? T U1 Sí. U2 U1, ¿qué? menos U1 Es el primer U2 elemento menos el segundo. Ujú, ¿ya? El de la mitad, ¿cuánto sería? 2 U2 Perfecto. ¿Y el tercero? 1 más U2 ¿Ya? ¿Ya qué sería igual T de B? B1 menos B2 ¿Ya? ¿El de la B2 mitad? B2 ¿Y el tercero? B1 más B2. Perfecto. Sumamos eso y ¿qué nos da? Mm, Esto debería estar eh, debajo de esto, siempre les digo, pero por espacio no lo hago. Ustedes sí traten de hacerlo, ¿sí? A ver, ya. sumemos eso. Ujú. U1 menos U2 más B1 menos B2. Ya abajo. 2 U2 más 2 B2. Abajo. U1 más U2 más B1 más B2. Ya. ¿Reescribimos un poco más o ya comparamos? Sí, podría ser. ¿Qué cosa? Agrupar.
A ver, U1 más B1, ya, factor común el menos, y quedaría U2 más B2. ya, Ahí factor común el 2, me quedaría 2, U2 más B2. ya, Y ahí agrupar U1, B1 más B1, ya. más U2, B2. Perfecto. Y ahí sí compare y usted me dice, ¿son o no son iguales? Sí, Exactamente. Entonces comparamos estos dos y son iguales. Súper bien. En sus pruebas escribirán un poquito mejor que eso, ¿no? Aquí es tiempo. Esta lección, no sé, está bastante larga, pero no quiero pasar sin que ustedes hagan los ejercicios. Ya. Entonces, a 2. Vamos T de alfa por U. ¿A qué es igual T de alfa por U? alfa U1 y alfa U2. Perfecto. Y luego, ahí puede ver, aplicamos la regla. ¿Cuánto me queda? Alfa 1 menos, alfa U1 menos alfa U2. Ya. 2 alfa U2. ¿Y el tercero? Alfa U1 más alfa U2. Ya. Y ahí creo que sí se nota. Podemos sacar factor común el alfa. Siempre es el objetivo sacar el alfa de ahí. ¿Se puede? Sí, ¿Y cuánto me quedaría? ¿Alfa de qué? de U1 menos U2. Ujú, U2, U2. ujú. U1 más U2. Ya. Pero esto en realidad es ¿qué? De U. T de U. Entonces esto quiere decir que cumple la 2. Entonces si es que escriben exactamente como estoy escribiendo yo ahorita, no hay ningún problema si escriben a 1 y a 2 porque ya dijeron que era 1 y a 2. Entonces pueden escribir así sin problema. Es como que pusieran 1 y un 2. Nada más que creo que eso les puede servir para acordarse cuáles eran las propiedades. Si quieren, si no pueden escribir A, B, 1, 2, estrella 1, estrella 2, lo que quieran. Alison, ¿estamos de acuerdo con el resultado? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a todos también? Está claro ahí. Chévere. Bueno, la propiedad, el ejercicio 5 sí ya me parece un poco repetitivo, entonces ya no lo vamos a hacer, a menos que alguien diga, no, profe. En serio, no tengo idea cómo se haría, hagámosle nomás. ¿Alguien está en esa situación o podemos avanzar al siguiente? Jóvenes. No, siguiente. Podemos hacer uno más, por favor. No, sí vamos a hacer uno más. Solo digo no hacer el 5 y hacer el 6. Entonces sí. Ya, sí, porque el 5 ya es todo RN, entonces ya no me parece interesante. El 6 sí, porque vamos a hacer matrices. Entonces, Javier Carracedo, hagamos el 6. Esto, por supuesto, no es para nada mala idea, o les dejo pongamos de aquí para que, les dejo de ver para que hagan ustedes. ¿Ya? Traten de hacer y si tienen dudas me avisan la próxima clase. Vamos, Javier. A 1. Entonces, siempre antes de empezar a demostrar eso, ustedes, exageré, puedo borrar nomás. Ustedes tienen que definir quién es el U y quién es el B. Entonces, el U tiene que ser un elemento de R2. ¿Cómo sería, Javier, un elemento de R2? U1, U2, U3 y aquí. De R2. U3 y U4. Ah, De ya tengo. R2. Entonces, así nomás. Así nomás. Por eso mismo me detuve, para que tengan cuidado. ¿Y el B? B1 y B2. Exactamente. Y tomamos un alfa elemento del campo, que estamos trabajando en los reales, entonces sería eso. Ya, entonces A1. Vamos a escribir T de U más B. ¿A qué es igual T de U más B, Javier? Sería T de U más V1, U más U1 más V1. Y Ya, abajo U2 más B2. ya. Y ahora sí aplicamos lo que me dice de la T. ¿Qué me dice que haga? Me dice que
el primer término le sume al doble del segundo término. Ya, dícteme. Entonces sería U1 más B1 más 2 veces U2 más B2. Ya, no me va a entrar. ¿Cuál sería el segundo término? El segundo término sería 2 veces U1 más B1. 2 veces U1 más B1, ya. ¿Cuál sería el tercer, este primer término de Sería aquí? 0. Ya. ¿Y el de acá? Sería U1 más B1 menos U2 más B2. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿O alguien tiene alguna pregunta tal vez? Ya. Chévere. Entonces, Javier, ¿qué hacemos? ¿Seguimos de aquí para llegar a TU más TB? ¿O calculamos TDU más TDB de aparte y comparamos? Yo creo que aparte, porque así Ya. me parece más fácil. Sí, sí, yo también creo que para ustedes eso es más fácil, porque el otro parece medio mágico, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es igual TDU? Sería igual a T de U1, U2. Ya, por eso. ¿A qué es igual TDU? Sería U1 más 2 veces U2. Ya, 2 veces U1, 0. U1 menos U2. de acuerdo. Más. Acá, B1 más 2 veces B2. 2 veces B1. discúlpeme, deme un segundito. Ya me ganó el espacio. Ya, ahí sí. ¿Y? 2 veces B1. 0. B1 menos B2. Ya. Por si acaso ya está disponible el material en el aula virtual, ya se copió. Entonces, ya se lo pueden, no sé qué iba a borrar, esto iba a borrar, ya. Ya lo pueden descargar si gustan. Ok, entonces, si sumamos esas dos matrices, ¿a qué es? A U1 más B1 y luego hacemos factor común y 2 veces U2 más B2. ¿Perfecto? Después hacemos factor común y sería U1 más B1. ¿Ya? El siguiente es 0 Ujú. y ahí también podemos hacer factor común y sería U1 más B1 menos U2 más B2. Perfecto. Y entonces lo que nosotros deberíamos hacer es comparar estas dos partes. ¿Qué me dice usted? Que sí son iguales y se cumple A1. Ujú. Entonces tenemos que T de U más B es igual a T de U más T de B. Entonces se cumple a 1, perfecto. Ahora, Javier, le vamos a tomar la lección porque no sé si alcanza a ver si ya con eso entiende la definición de la función. Vamos a ver. Si no, me avisa para yo hacerle. T de alfa U, ¿a qué es igual? Sería alfa U1 más 2 veces alfa U2. Perfecto. ¿Ya? 2 alfa 1, 0 Ujú, ujú. y alfa U1 menos alfa U2. Ya, muy bien. ¿Y de ahí qué hacemos? Siempre el objetivo es sacar el factor común el alfa. Y sí se puede sacar factor común. Alfa ¿Ya? que multiplica a U1 más 2 veces U2. Ujú. 2 U1, 0 y U1 menos U2. Ya, pero ¿a qué es igual esa matriz? Es igual a alfa por la aplicación lineal de U. Perfecto. Entonces ahí acabamos de demostrar a 2 y entonces por A1 y A2 tenemos que entonces T es elemento de las aplicaciones lineales que van de R2 en las matrices cuadradas 2 por 2.
Muy bien, muchas gracias, Javier. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, jóvenes? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. Melanie Carrera, 7. Buenos días, Inge. Buenos días, Melanie. A ver, vamos trabajando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir el U y el B. ¿Cuál sería el U y cuál sería el B? U1, U2 y U3. Ya, lo mismo con la B, B1, B2, B3. Entonces, aquí empezamos diciendo sean, una coma, y alfa, elemento del campo, en este caso lo real. Y ahora sí. Vamos a demostrar a 1, vamos a demostrar que T de U más B es igual a T de U más T de B. ¿A qué es igual T de U más B? ¿Qué hacemos? U1 más B1. Ajá, perfecto. Uy. T de U1 más B1, U2 más B2. Sí, perdón. Ya entendí que entendió, entonces por eso ya le completo. Ya. Entonces, ¿a qué sería igual? Voy a escribir acá abajo por espacio. Ahí está bien, miren. El igual bajo el igual. ¿A qué sería igual el T de esto? Y sería igual a U1 más B1 Ya. más U1 más B1 menos U2 más B2. Ya. ¿Y todo esto multiplicado por qué? Por T. Ya, y ahí sí ya ni modo. Así debería estar. No alcanzó. Ya. Más. Más U3 más B3 Ya. por T al cuadrado. Ok. Chévere. Y esto sería igual, yo les insisto, disculpen, esto debería estar debajo de esto. Eso sería igual a T de U más B. Estamos súper de acuerdo. Ahora, ¿calculamos T de U más T de B aparte y comparamos o calculamos de aquí? Aparte, profe. Ya, entonces calculemos. T de U más T de B es igual a ¿qué? T de U sería U1 más 1 Ujú. de ahí sería 1 más 1 menos U2 más U2. Así. Profe, en el primer paréntesis no sería 2 veces U1. A ver, vamos otra vez. Vamos a escribir así. T, aquí tengo U1, U2, U3, más T, B1, B2, B3. Ok. Y de ahí calculamos. Entonces, T de 1, U2, U3. Tengo que aplicar esta regla de aquí. Entonces, ¿qué me dice? Al primer elemento lo copio tal cual. Entonces, ¿aquí qué debería ser? U1. Ujú. Más. Tengo ahí un Sí. paréntesis y ¿qué me dice? Entonces, ¿qué va? U1 menos U2 por T. Eso. ¿Ahí está de acuerdo conmigo? Sí, profe, ya lo entendí. Ya. Más. 3 por T. Ujú. Ya. Más. Ahora la T de B. B1 Ujú. más B1 menos B2 por T. Más o menos aquí. Y menos B1. B1 menos B3 B3. por T. ¿Seguro es B3? No, profe, perdón, es B2. Exactamente. B2. Ya, más. B3 por T al cuadrado. Perfecto. Entonces, noten que aquí lo que está en blanco es un polinomio. ¿Cómo hacemos aquí para sumar polinomios? ¿Qué se hace?
Por los que tienen los mismos coeficientes. Ajá, entonces, ¿cómo me quedaría? 1 más B1 Ya, y 1 menos U2 más B1 menos B2 por T. ya, más. U3 más B3 por T al cuadrado. Sí, aquí está T al cubo, no sé por qué. Ya, perfecto. Y ahí ya podemos comparar o agrupamos un poco más. Creo que ya podemos comparar. Ya, ¿y qué me diría usted entonces? Si cumple la primera propiedad. Ajá, porque estas dos cosas son iguales. Entonces, T de U más... Estoy chirriando todo. Entonces, T de U más B es igual a T de U más T de B. ¿De acuerdo? Chévere. Entonces, ese sería el escenario en el que estoy. Y con eso se cumple a 1. Hagamos a 2. Entonces, T de alfa U, ¿a qué es igual? ¿Se 1 ve de ahí o más, necesita más ayuda? ¿me le dicto? Ujú. 1 más 1 menos U2 por T. U1, no, porque tengo el alfa. Entonces sería alfa de Alfa 1. 1 alfa 1 menos alfa U2 por T Ya, más alfa U3 por T cuadrado. perfecto. Y aquí siempre el objetivo es sacar factor común en el alfa. ¿Puedo? Sí, Ya, ¿y cuánto me queda? 1 más U1 menos U2 por T más U3 por T cuadrado. Perfecto. Y entonces, ¿qué es eso que está ahí entre paréntesis? Alfa sería igual a T de U. Es igual a T de U. Perfecto. Entonces esto cumple a 2 y por A1 y A2 podemos decir entonces que T es elemento de las aplicaciones lineales que van de R3 en las, ¿qué? En los polinomios de grado 2, creo. ¿Sí? Tomamos R3, polinomios de grado 2. Ajá, exactamente. ¿Están de acuerdo? Melanie, ¿está bien? Sí, profe. Ya. Ok. Francisco Sally, entonces hagamos el 8 y con eso terminamos. Ah, todavía falta el 9. Pero hagamos el 8. Rapidito, rapidito. Entonces aquí ya es un poco más difícil definir la U, porque es una función, esto quiere decir una función continua una vez derivable. Entonces simplemente lo que decimos es, sean U, B, elemento de las funciones continuas una vez derivables en el intervalo 0, 1 y alfa elemento del campo. A1. Entonces, quiero demostrar que T de U más B es igual a T de U más T de B. Francisco, ¿a qué sería igual T de U más B? ¿Sabe qué es esa D de ahí, tal vez? No, esa D no. Es la derivada. Entonces primero tendríamos que definir U y B.
Sí, pero no podemos hacer nada más que definirlas así en general, porque no podemos, si ya digo x al cuadrado y x al cubo, ya son casos particulares, entonces ya no es una demostración. Entonces, lo mejor que puedo hacer es eso, decir que es continua y derivable, pero no puedo hacer nada más. ¿Sí me explicó? Sí, pero entonces, ¿cómo sería T de U más B en Usando este las caso? propiedades. A ver, aquí lo que me dice es que tengo que calcular el diferencial de U más B. O lo que es lo mismo, si esto es una parte un poquito más teórica que lo necesario. Podemos tomar un X, aquí tomemos un X elemento del intervalo 0, 1. Entonces, lo que queríamos probar es que la derivada de U más B evaluado en X sea igual a la suma. ¿Y eso se cumple o no? Entonces, esto, por definición, yo creo que lo estoy chumando, pero no sé cómo más explicarles porque es un poquito teórico esto. ¿Están de acuerdo que si tengo U más B evaluado en X, me quedaría U de X más B de X? Sí, Ya, Francisco, ¿la derivada de la suma es la suma de las derivadas? sí, Entonces esto me quedaría U' de X más B' de X. ¿Estamos de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? sí, por propiedades sería. Ya, y esto se cumple para todo X elemento en el intervalo 0, 1. Como eso se cumple para todo X en elemento del intervalo 0, 1, quiere decir que acá arriba podemos escribir esto como D de U más D de B, que es lo que está escrito abajo. O sea, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, y por lo tanto esto es igual a T de U más T de B. Yo sé que no es como lo más claro, pero la idea es que la derivada de una función es una aplicación lineal. ¿Por qué? Porque la derivada de la suma es la suma de las derivadas. La diferencia de lo que está escrito abajo con lo de arriba es que aquí estoy evaluando en un X. Entonces, esta no es una función, sino es un valor. Y eso es lo que se suelen confundir ustedes también bastante en cálculo, porque la función es una función que va de los reales en los reales, tal que cada X le corresponde X al cuadrado, por ejemplo. Es toda esta gráfica de aquí. Todo esto es la función f. Y un punto es, digamos, si es que evalúo f en 3, ¿cuánto me da? 9. Entonces, este punto de aquí es esto. Entonces, lo que acabamos de demostrar es que si tengo que la derivada de la suma de dos funciones evaluada en un punto es igual a la suma de las derivadas en ese punto, y eso se cumple para todos los puntos, entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Se entiende más o menos, Francisco? Sí, Ya, ok. Entonces, veamos cómo nos fue. Hagamos a 2. Dígame. ahí sería general. Podríamos decir que alfa por DU, o no sería así. D de alfa U, ajá. Y por propiedades saldría alfa y quedaría DU. Perfecto. Entonces, la derivada de una constante por una función, sale la constante y me queda la función, ya que es igual de U. A T de U. A T de U. Perfecto. Entonces, por A1 y A2. Se tiene que T es elemento de las aplicaciones que va de las funciones continuas en las funciones continuas. Muchas gracias, Francisco. Daniel Cervantes. Hagamos el 9. Esto es más fácil de ver. Entonces, otra vez definimos un elemento general.
Les recuerdo o les hago hincapié, este tiene que ser un elemento general. Si yo pongo aquí, supongamos que u es igual a x al cubo o a x al cuadrado, perdón, ya la dañé. ¿Por qué? Porque esto es algo específico. Y yo necesito demostrar que se cumple para cualquier valor en general. ¿Ya? Entonces tiene que quedar así. Arriba hice lo mismo, si ustedes se dan cuenta. Puse un vector en R3, pero un vector cualquiera. ¿Sí? No es que dije 1, 2, 3, 4, 5. Vectores cualquiera. Todos siempre tienen que ser elementos cualquiera del espacio. Nada de cosas particulares. Bueno, vamos, Daniel. Entonces vamos a demostrar a 1. Vamos a demostrar que t de u más b es igual a ¿qué? Sería la integral de entre 0 y 1 de u más b. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y de ahí qué hago? De ahí multiplico el de x al u y más b. De ahí puedo separar en dos integrales. A ver, multiplico el de x. Así. Es que me confunden esto. Ya. Entonces, Entonces, a ver. La suma de funciones, o sea, tengo u más b evaluado en x, lo puedo escribir como u de x más b de x. ¿Está de acuerdo conmigo? sí. Ya, ok. Y de ahí yo estoy de acuerdo con usted, en cambio, como aquí tengo Pero la ahí no multiplica el de x a las dos. No, Jesús, no. El de x, si usted quiere, esto de aquí, es como que usted, cuando abre paréntesis, cierra, es eso, la integral. Se abre aquí, se cierra con esto. Esto no es un número que se multiplica, no es una función, no es nada, es solo una idea de con qué estoy trabajando. Me sirve para indicar hasta dónde va la integral. Me sirve para saber cuál es la variable de la integral con respecto a qué estoy integrando. Pero no es un número. O sea, no es que puedo escribir aquí de x. No, no, no. Yo sé que ya. Entonces, cuidado con eso. Ya, y entonces, por propiedades de la integral de la suma, ¿a qué es igual? Y si separo en dos integrales. A la suma de las integrales. Perfecto. Y eso ya me queda, eso es igual a t de u más t de b. Esto es igual a t de u más p de b. Ya, perfecto. Muy bien, estoy completamente de acuerdo con usted. Y ahí hicimos directo, no nos hizo falta hacer de los dos lados. Paréntesis aquí, nadie gana premio por hacer más rápido o lento, lo importante es que sepan lo que están haciendo. Entonces, a veces es bastante claro y se puede ir directo, pero en general no se va a dar cuenta, no va a ser claro, entonces es mejor hacer en dos partes, ¿ya? No se apure. Hagamos a 2, por favor. ¿A qué sería igual t de alfa u, Daniel? A la integral de alfa de u de x. Ya. ¿Y luego qué podemos hacer? No sale el alfa de la integral. Sale el alfa por propiedades del integral, me queda la alfa, la integral desde 0 a 1 de u de x de x. Se me queda alfa de t de u. Perfecto. Y entonces por A1 y A2 se tiene que T es elemento de las aplicaciones lineales que van desde las funciones continuas en las funciones continuas. Ah, no, perdón. De las funciones continuas en el intervalo 0,1 a los reales. Daniel, ¿alguna pregunta? No, profe, ya entendí. Sí. Súper bien. ¿Todos alguna pregunta?
Inge, Ok. Dígame. buenos días. Buenos Entonces, días. sí hay ejercicios en los que toque evaluar, ¿verdad? O sea, entre 0 y 1 también hay ejercicios en los que se puede evaluar, o solamente le dejamos en función de la definición. A ver, no estoy muy segura de su pregunta, pero creo que le entiendo un poquito, porque hay un ejercicio así después. Si la pregunta es, demuestre que es una aplicación lineal, tengo que hacer en general. Tomo funciones cualquiera y voy a demostrar que para elementos en general se cumplen las propiedades A1 y A2. Pero, si es que en el ejercicio, como aquí en el ejemplo me dice, calcule T0, T1 menos 2, 3, T0 menos 6, 1, entonces tengo que hacer lo que me pide el ejercicio, que es calcular en esos valores específicos. ¿Me explico? Sí, que ya quedó claro. Ya. Muchas gracias. Chévere, Lani. Gracias por su pregunta. Listo. Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña revisión de que todo alcanza. Y vamos a hacer entonces ese ejercicio. Nos toca, bueno, le toca a Alison Clavijo, por favor, si nos ayuda con el ejercicio que está en la parte de abajo. Yo solo medio segundo veo que esto entre, porque si no, después cuando copio los apuntes no se ve bien. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué hizo en la segunda, en la segunda línea de ese ejercicio? Del ejercicio 8. Del ejercicio 8, ahí, en la segunda línea. ¿Qué? ¿Aquí? Sí, o sea, sí, es eso. Solo apliqué la propiedad. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Aquí tal vez lo que podría agregar, que haría que tenga un poco más de sentido lo que estoy haciendo, es D de U más B evaluado en X es igual a U más B evaluado en X primo. Y entonces, esto de aquí es igual a D de U evaluado en X más D de B evaluado en X. Para todo X elemento desde 0 hasta 1. Y entonces, por eso tengo lo que tengo. Tal vez ahí está más claro. Sí, profe, muchas gracias. Ya, perfecto. Ya. Y estamos súper bien. Ya, listo. Entonces, Alison, por favor, hagamos el ejercicio 1. Bueno, ahí está el ejemplo, simplemente evalúa. Vamos nosotros también. Ya, a ver, ¿Cuánto entonces me queda T en 0, 0? sería 0 más 0 menos 0, T, más 0T cuadrado. Perfecto, ¿y eso qué es igual? El 0 de los polinomios de grado menor o igual a 2, que es 0 más 0T o 0, en general. Más 0T más 0T cuadrado. Ya, por si acaso alguien se vaya a poner exigente, mejor escriban así. Ya, esto sería el 1. El 2. El T 2 de 1 menos 2, 3. ¿Le dicto evaluando cosa por cosa o ya directo? A ver, digamos directo, a ver si sale bien. 6T más T cuadrado. Pero ahí no estoy de acuerdo en cambio. ¿Y qué pasó con Ay, no. con esta? Yo pensé que estábamos haciendo el 0 menos 6, 1. Disculpen, no vi que habían 3. Ah, a ver entonces. Sí, disculpe. El T de 0 menos 6, 1 es 6T más T cuadrado, ¿ya? Y entonces, ¿cuánto sale de la mitad? Ya, el de la mitad quedaría 1 más menos 5T más 3T cuadrado. ¿Más 5? Menos 5. A ver, no, más 3T cuadrado, sí. Eso, más 3T cuadrado, a ver si estoy de acuerdo. Entonces aquí voy a escribir otra vez para el espacio, básicamente. Listo. Alison, ¿o el resto? ¿Alguna pregunta? ¿Qué? ¿Por qué es menos 5T
término del medio. Ah, ya, claro. No, no me equivoqué. Tienes razón, es -3. Entonces, ya, cuando pasa eso, es por eso les digo, no ganan premio por hacer rápido y no hay cómo revisar, que es lo más grave. Entonces, reemplacemos despacito. ¿Cómo me quedaría? Ahí sí sería 1 más, entre paréntesis, 1 menos -2. Sí, tienes razón. T y eso más 3t cuadrado. ¿Ya? Y Es entonces, más 3. Sí, profe, disculpe. no pasa nada. ¿Y entonces cuánto queda? 3. Esto queda más 3 y esto queda más 3. A ver. Listo. Preguntas entonces. ¿Tienen en su documento la demostración de que algunas aplicaciones son efectivamente aplicaciones lineales? Les demuestran una. Nosotros ya demostramos las 8, entonces, pues, ya. Listo, entonces pasemos al teorema 1 de la clase. Entonces, el teorema 1 lo que me dice es que si calculo la aplicación, si aplico t en el 0, entonces voy a obtener el 0. Noten que es el 0 del espacio de llegada. Entonces, aquí, por ejemplo, empezamos con el 0 de R3 y llegamos al 0, pero de los polinomios de grado 2. ¿Ya? Entonces, esa clase de cosas tienen que estar un poco presentes. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Podemos hacer las demostraciones rápidamente, muy fácil. Entonces, t de 0 del espacio vector, yo lo puedo escribir como t de la constante 0 por un vector cualquiera elemento del espacio, por ejemplo así, porque el 0 se puede escribir de esta manera. Entonces, por propiedades de las aplicaciones, la constante sale, entonces me quedaría 0 por t evaluado en b, y 0 evaluado por lo que sea es 0. Entonces ya está. Nada más que este 0 sería el 0 en f. Y este 0 es una constante. ¿Se entiende? Lo importante de estas propiedades es, una vez que yo termine de hacer estas demostraciones que estoy haciendo ahorita, ustedes pueden ya aplicarlos directamente dentro de lo que sea que vayan a hacer. ¿Ya? Entonces aquí tendría u de menos b por b. Esto lo podemos escribir por propiedades de la aplicación lineal como t de u más t de menos 1b. Esto sería igual a t de u más menos 1 t de b. Y esto menos 1 por más es, por supuesto, t de u menos t de b. Y la última, la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de alfa k de k. Esto en realidad habría que demostrar por inducción porque, o sea, lo que quiere decir es que se puede demostrar en general. Entonces, se puede demostrar para 1, suponer que se cumple para n más 1 y llegar al resultado de que simplemente yo puedo escribir esto como alfa 1 b1 más alfa 2 b2 más alfa n bn. Entonces esto por propiedades de la aplicación lineal, simplemente salen los alfa 1 t de b1 más alfa 2 t de b2 más alfa n t de bn. Esta última demostración sinceramente no es la formal, como les digo, habría que ser por inducción. Ahorita sí por tiempo sí se las debo.
Ya, más allá de las demostraciones, que bueno, las dos primeras sí son completamente, están con todo el detalle, preguntas sobre este teorema. ¿No? Ok. Entonces, tenemos este chiquiteorema aquí. Primero, ya no sé a qué rato. Ah, acá estás. Entonces, sí, acá, por acá se me cayó ponerles. Aunque ya lo estamos usando, tampoco es que están grave. Entonces vamos a usar L de EF para definir el espacio de todas las aplicaciones lineales que van de NF. Ya. Este teorema lo que me dice es que el conjunto de las aplicaciones lineales es un espacio vectorial. Se demuestra eso de manera sencilla. Primero se demuestra que este conjunto es subconjunto del conjunto de las funciones que van de ENF. Luego tenemos que demostrar que este conjunto es diferente del vacío. Eso es fácil de mostrar porque la aplicación nula, que siempre es la que debemos demostrar, es elemento de las aplicaciones lineales de ENF, que fue el ejemplo 1 que demostramos. Esto. Ay, bien lejos. Esta es la aplicación lineal nula. Entonces, como esta es una aplicación lineal, entonces esa es elemento de las aplicaciones lineales. Por lo tanto, las aplicaciones lineales es diferente del vacío. Y la última propiedad que tenemos que demostrar es que si yo tengo alfa de F más G, que si yo tengo F y G, que son elementos de las aplicaciones lineales de ENF, y alfa, elemento del espacio, del campo, entonces yo lo que voy a querer demostrar es que alfa de F más G es elemento de las aplicaciones lineales de ENF. ¿Cómo demostramos eso? Es bastante sencillo. Necesito demostrar que esto, que le puedo llamar H igual a alfa de F más G, necesito demostrar que H es una aplicación lineal. Entonces, para eso sean U, B elemento de E y beta, porque ya usé alfa, elemento del campo. Entonces, vamos a demostrar A1. Isaac Costales. Entonces, necesito demostrar que H de U más B es igual a H de U más H de B. Isaac Costales, ¿a qué es igual U más B? H de U más B. Isaac. ¿No? Luis Cueva. Buenos días, profe. Buenos días. ¿A qué es igual H de U más B, Luis? H de U más B. No sé, profe. Aquí reemplazamos aquí. Entonces, en lugar de la H escribiría alfa de F más G evaluado en U más B. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Ya. Y entonces, aquí tengo alfa de F más G evaluado en esto. Puedo hacerlo de muchas maneras, pero si tengo la suma de funciones, ya lo hice arriba, evaluado en algo, ¿cómo puedo escribir? Como H de U más H de B. O sea, a eso quiero llegar, pero escribamos esto. Ah, bueno, ya está bien. Ya. Veamos. ¿A qué sería H de U más H de B? ¿A qué sería igual H de U? F, alfa F más G de U.
¿Y a qué sería h de b? Alfa F más G de B. Ajá. Y esto, por propiedades de las funciones, lo puedo escribir también así. ¿Son iguales? Sí. Sí, chévere. Entonces, este es bastante teórico, este ejemplo, bastante teórico. Entonces, yo le recomendaría, o sea, así como mecánicamente, como que sale. Entonces, denle un ratito, duermen o sea, duermen y lo ven al día siguiente a ver si sigue claro. De todas maneras, tampoco es tan complicado. Solo es para el primer día es un poquito fuerte. Luego, h de alfa u, ¿a qué va a ser igual? Ah, perdón, no alfa, beta. H de beta u, ¿a qué va a ser igual? Alfa F más... No, Sí, sí, por beta. evaluado en beta u. ¿Ya? Aquí sí hay que escribir un poco más. Entonces, esta es una función, entonces esto se puede escribir como alfa de f evaluado en beta u más g evaluado en beta u. Ahora, f es una aplicación lineal, entonces la constante sale y yo puedo escribir esto como alfa de f evaluado en u más, esta es una aplicación lineal, la constante sale, me queda g evaluado en u. Ahí puedo sacar factor común el beta y esto me queda alfa de f de u más g de u. Y esto a su vez lo puedo escribir como b de alfa de f más g, todo esto evaluado en u. ¿Ya? Les insisto, son ejemplos, o sea, es un ejemplo bastante teórico, entonces denle un ratito, revísenlo un poco y luego lo podemos comentar la siguiente clase para que les quede un poco más claro. Aquí voy a reescribir esto de una mejor manera porque como está, parecería que eso se cumple para cualquier función y no, necesito que sean lineales. Entonces, bueno, eso. Entonces, les reescribo un poco esto, pero traten de hacerlos ustedes. No estoy muy segura si es que se hizo esto, se tomó un ejercicio a este nivel en un examen. Me parece que no, pero quién sabe. Entonces, no está mal que les quede claro. Ya, entonces esto es f de u más g evaluado en u más alfa de f más g evaluado en b. Y esto es igual a t de u más t de b. Ay, perdón, era h. Ya, ahí sí está bien. Listo, entonces, por eso, por 1 y 2, tenemos que h es elemento de las aplicaciones lineales de ENF. Y con eso y todo lo anterior hemos demostrado que L evaluado el conjunto de las aplicaciones lineales es efectivamente un subespacio vectorial. Y como es un subespacio vectorial, es un espacio vectorial. Ya. A ver, entonces, vamos a... ¿Tienen alguna pregunta tal vez antes de seguir?
Ya. Entonces, vamos a empezar a ver un par de propiedades que tienen las aplicaciones lineales. La primera es que dos aplicaciones lineales son iguales si es que valen exactamente lo mismo en elementos de la base. ¿Ya? Entonces decimos que dos aplicaciones lineales son iguales si es que al ser calculadas en elementos de la base obtenemos exactamente el mismo valor. A ver, a alguien, para no ponerle presión justo al siguiente. A ver, hagamos un ejemplo chiquito con alguno de los ejemplos que ya hicimos antes. Dígame en una aplicación lineal cualquiera. El Landy Flores, una aplicación de uno. Se puede inventar a usted una y yo le corrijo. Bueno, podría ser de los reales, de los polinomios, no. ¿Cómo sería esto de aquí? Ya, de los reales de 2 por 2. ¿Ya? Y que los reales de R3 por 3. Y ahí tendríamos X, Y igual a X menos Y, coma... A ver, espera un ratito. Aquí, estas son las matrices, las matrices. Si queremos solo un vector, quedémonos, que yo preferiría para que sea más fácil, simplemente en los reales de dimensión 2, es decir, que tienen 2 entradas. ¿Le parece? Y lleguemos a R3, vector con 3 entradas. Ya. Entonces, eso quiere decir que tomo cualquier vector, B1, B2, B3, y le asigno ¿qué? Le elijo cualquier valor. Sí. O me puedo dictar el que ya hicimos, como usted quiera. Entonces, pues, X, no sé. Pero tenemos B1, B2, B3. Si no, a ver, tranquilamente. X, Y, Z. Ya, y entonces, ¿qué le corresponde? Ya, X menos Y. Ya, es el ejemplo que hicimos, muy bien. Z y 2Z. Por ejemplo. Ya, ok. Entonces, esta es una aplicación y una base de R2. Dígame cuál es la base canónica, por ejemplo. De R2 es 0, 0, 0, 0, 1, 0. A ver, ¿cómo? A ver, 0, 0, 1. Pero si es R2, solo puede tener 2 elementos aquí, no 3. Ya, entonces 1, 0 y 0, 1. Perfecto. 1, 0 y 0. ¿Ya? Y ahora incluimos otra aplicación lineal cualquiera de R2 en R2, tal que a cada X, Y, Z le corresponde la identidad, por ejemplo, para hacerlo fácil, X, Y, Z. Ambas ya demostramos que son aplicaciones lineales. Ahora, la pregunta es, ¿son iguales? No, porque los valores de los vectores no son los mismos o tendríamos que comprobarles. Bueno. Ya, entonces para eso tenemos este teorema. Entonces, este teorema me dice que son iguales si es que al evaluar en cada uno de los elementos de la base del conjunto de salida obtenemos el mismo valor.
Entonces, este teorema lo que me da es una forma de determinar si es que algo es base o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Entonces, calculemos. Ahora solo que está un poco difícil. A ver. Vamos a escribir aquí facilito. ¿Cuánto sería T1 evaluado en 1, 0? Sería 1, 0. Sería 1. Y ahí pues sería 0. Y en el otro también 0. ¿Ya? ¿Y cuánto sería T2 evaluado en 0, 1? A ver, ahí sería menos 1, 0 y 0. ¿Ya? ¿Y cuánto sería, ay, perdón, esto es T1. ¿Cuánto sería T2 evaluado en 1, 0? Evaluado en 1, 0. Ay, perdón, yo aquí estoy mal porque... Ya, ahí estoy. Ya, dígame. Ya, T2 evaluado en 1, 0 sería 1, 1, 0 y 0. Sí. ¿Y T2 evaluado en 0, 1? Sería, bueno, 0, 1, 0. Perfecto. Entonces ahí lo que nosotros deberíamos comparar es este de aquí con este de acá. Y estos sí coinciden. Entonces, por ahí podría empezar a pensar que son iguales. Pero de ahí comparamos este de aquí. Este de aquí es diferente a este de acá. Entonces, lo voy a escribir acá abajo para que quede claro. Entonces, tenemos que... Ya. Entonces, tenemos que T1 evaluado en 1, 0 es igual a T2 evaluado en 1, 0, mientras que T1 evaluado en 0, 1 es diferente a T2 evaluado en 1, 0. Y por esta razón, se tiene que, en general, las dos aplicaciones lineales son diferentes. ¿Se entiende? O sea, dije que sería igual que en las bases, si uno no cumple ninguno, algo así. Si uno no cumple, ya no se cumple, sí. No sé a qué se refiere como en las bases, pero sí. En las ortogonales, a eso me referí, que si no es 0, Ah, ya, algo así. ajá. Si es que uno no es ortogonal, ya no es ortogonal. Exactamente, ¿sí? Ay. Ya, a ver, démosle un ratito a ver si se vuelve a pegar después. Listo. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Por qué, por ejemplo, en T2 define que va de R2 en R2 y pone, o sea, X y Z? Ah, porque ahí debería estar R3. Ah, lo que pasa es que... Un errorcito. Y en T1 también creo que estaba puesto T2. No, en R2. T1 está bien. Porque aquí empiezo con algo en R2. Ah, sí, aquí está mal. Empiezo con algo en R2 y termino con algo en R3. Sí, ahí está, mamá. Ya está, ahí está. Muy bueno su comentario. Pero ahí la definición entonces ya no existe Z. ¿Y entonces cómo me dictaron? A ver, arreglemos. ¿Cómo hizo Landy? Aquí pongámosle yo. Sí. Ya, entonces, pues, a ver, quedaría menos 1, 1, y abajo quedaría 2. Pero este está mal, ¿no? Este sería...
que ese es el de 0,2, entonces sería menos 1, 1 y 2. Exactamente. Ya, y todavía todo se cumple, pero sí, muchas gracias por el comentario. Estaba mal antes. ¿Ya? Pues bueno, voy a volver a escribir lo que se borró. Entonces, T1 de 1, 0 es igual a T2 de 1, 0, pero T1 de 0, 1 es diferente a T2 de 0, 1. Por lo tanto, T1 es diferente a T2. Ya, por favor, no te hagas. ¿Alguna duda más, tal vez? ¿No? Entonces, creo que vamos a terminar la clase de hoy con esta proposición de aquí. Entonces, esta es una proposición que así nomás se ve bien inocente, pero es como la favorita de los profesores de álgebra desde que doy clases para hacer ejercicios, para hacer pruebas. ¿Por qué? Me dice que esta proposición, que si es que tengo una base, tanto para el conjunto de salida como para el conjunto de llegada, entonces existe una única aplicación lineal que podemos definir que una de sus dos conjuntos. Entonces, porque les digo que es la favorita, digamos, tomamos R2 y R3. Entonces tomamos E igual a R2 y R3 igual a F3. Y voy a trabajar con las bases canónicas por hacer el ejemplo fácil, pero podemos hacer con otra base la próxima clase. Y seguramente van a hacer varios ejercicios en CP. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Calculamos entonces, o sea, se tiene o se diría que T evaluado en 1, 0 es igual a 1, 0, 0. Que T evaluado en 0, 1 es igual pero tienen que tener la misma dimensión, perdón. Ya se me dañó toda esta cosa. Tienen que tener la misma dimensión. Entonces, por ejemplo, aquí sería 2, 0, 0, 0, 3, 0 y 0, 0, 5. ¿Ya? Entonces, lo que me dice esta proposición es que T evaluado en 2, 0, 0 me va a dar T, 1, 0. T evaluado en 1, 0, 0 me va a dar... perdón. T evaluado en 0, 3, 0 me va a dar 0, 1, 0. Y T evaluado en 0, 0, 5 me va a dar 0, 0, 1. ¿Ya? Esas son las relaciones que yo conozco. Y ustedes me dicen, ¿y eso para qué me sirve? Porque, entonces, si yo defino un B cualquiera elemento de R3, es decir, un B de la forma B1, B2, B3, yo lo que quiero saber es igual a qué es igual T de B. ¿Ya? Pero, como T de B, esto es lo que yo no sé, entonces yo lo que voy a hacer primero es a describir B como combinación lineal de los elementos de la primera base. Entonces esto sería igual a alfa 1, 2, 0, 0, más alfa 2, 0, 3, 0, más alfa 3, 0, 0, 5. ¿Ya? Entonces, esto sería igual, por supuesto, a 2 alfa 1 más 3 alfa 2 más 5 alfa 3. ¿Hasta ahí están todos de acuerdo conmigo?
Sí. ¿Ya? Entonces yo quiero evaluar T en B. No, más bien. Dejémoslo solo hasta ahí. Ya, entonces, sí. Entonces, yo tendría que T de B es igual a T evaluado en alfa 1, y por la magia de la televisión. Yo puedo copiar esto aquí. ¿Ya? Y esto, por las propiedades que ya aprendimos antes, podría escribirse como alfa 1, T de 2, 0, 0, más alfa 2, T de 0, 3, 0, más alfa 3, T de 0, 0, 5. ¿Ya? Y esto, entonces, es igual a T evaluado en 2, 0, 0, habíamos dicho que era igual a 1, 0, 0. Más T de 0, 3, 0, habíamos dicho que era igual a 0, 1, 0. Y alfa 3 de 0, 0, 5, habíamos dicho que era igual a 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que T de B es igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3. Para cualquier vector B que se puede escribir de esta manera. ¿Ya? Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí por hoy.